Entrevistado de esta jornada, vamos a hablar sobre uno de los temas que se ha mencionado mucho en los medios y tiene que ver con esta ficha de negociación que tiene Javier Milei para con las provincias, con los gobernadores, y es el paquete fiscal, el paquete de alivio fiscal que les promete, digamos, en tanto le voten la ley bases o la ley ómnibus como la hemos conocido, ¿no? Para hablar sobre este tema estamos en comunicación con Diego Fraga. Él es abogado tributarista y docente en la Universidad Austral, quien está en comunicación telefónica con nosotros. Le damos la bienvenida. Francisco Escobar, Maricel Sattler, los saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Francisco, Maricel? Un gusto. Igual. Gracias por la comunicación y este ratito que nos ha brindado para charlar. Bueno, a ver, vamos a comenzar por esto, ¿no? Por paquete de alivio fiscal. Esta ficha de negociación, como decía yo, ¿qué le propone Javier Milei a las provincias en tanto le voten la ley ómnibus? Bueno, la principal prenda de negociación es la restitución del impuesto a las ganancias para los trabajadores que en relación de dependencia. Es una pelea que viene desde el momento en que se empezó a negociar la ley ómnibus. Recordemos que en la última parte del gobierno de Alberto Fernández, con Massa en el Ministerio de Economía, lo que se hizo fue una reforma muy drástica de la ley de impuesto a las ganancias, donde quedaron fuera del impuesto una buena cantidad de los trabajadores que estaban alcanzados previamente, con un monto mínimo que es razonable, pero es bastante alto para lo que es la lógica del impuesto. Y muchos de esos legisladores que pertenecen a las provincias y que lo votaron con alegría en su momento, ahora están sufriendo las consecuencias por la merma de recursos que significó, ¿no? Porque el impuesto a las ganancias es un impuesto que se coparticipa y, bueno, la pérdida ha sido la sangría de recursos fue muy grande para las provincias. Entonces, bueno, ahora se está negociando la restitución con otras características. El proyecto, por lo menos el original, que estaba en la ley de bases, era bastante más razonable que lo que era el impuesto antes de la reforma de Massa. Se le trata de dar cierta progresividad. Recordemos, uno de los problemas más grandes que tenía el impuesto era que uno empezaba a pagar desde un monto muy bajo, sí, y como las escalas eran fácilmente superadas por el tema de la inflación, las escalas, ¿no?, donde dicen en cada tramo en el que tributa cada trabajador, se pasaba muy rápido a tributar a la alícuota máxima, que es del 35%, es decir, entonces con ingresos que no eran tan altos, se pagaba una proporción del impuesto muy alta, que estaba destinada a los contribuyentes de mayores recursos en lo que era el impuesto en su origen. Sí. Entonces, la versión, digamos, que mandó Milei es un poco más razonable, es más progresiva que la que estableció Massa. Obviamente muchos trabajadores no van a estar contentos con volver a tributar, pero van a tributar mucho menos que lo que tributaban antes. Es decir, si las escalas son largas, es decir, para pasar de una escala a la otra, digamos, hay un tramo que sea extenso y no se pasa a tributar de golpe a las alícuotas más altas, entonces el impuesto va a ser más progresivo y más justo también, ¿no? Porque en casi todos los países existe el impuesto a las ganancias sobre el trabajo, pero la diferencia con Argentina es que los tramos más bajos, es decir, los que tienen menores ingresos, pagan poquitito, no lo sienten tanto como solía pasar en la Argentina. Sí, si entramos en la comparación con otros países tenemos que comparar sueldos y ahí ya nos empieza a doler un poco más también, ¿no? Sí, seguro. Claro, en ese sentido, bueno, nos decía, es una versión un poquito más progresiva, y también entramos a pensar en la cuestión de la coparticipación. Como lo mencionaba, este es un impuesto coparticipable y está en discusión el tema de coparticipación. ¿Cómo ve esa situación? Y hay voces que se levantan en contra de la coparticipación. Pensaba en José Luis Espert hace poquito, que decía hay que eliminarla. ¿Cómo ve que puede llegar a darse esa discusión?
y si entiende, digamos, que la coparticipación es una de las bases del federalismo. Bueno, la ley de coparticipación, digamos, tendría que haber sido modificada desde hace rato, porque la propia Constitución Nacional dice que se iba a sancionar una nueva ley de coparticipación. Y claro está que en su versión actual no tiene los incentivos correctos como para que las provincias sean responsables fiscalmente, es decir, que gasten lo que recaudan, y si bien puede haber un esquema de solidaridad para aquellas provincias que están más atrasadas, pero no puede transformarse, o porque hoy en día la coparticipación no funciona bien. Eso, convengamos que muchas provincias que no recaudan y gastan nada más, y terminan siendo llevadas de la nariz por el gobierno central, lo cual no tiene mucho de federalismo eso. Lo que hay que lograr es una nueva ley, pero que obviamente va a requerir una negociación política muy profunda, porque recordemos que para modificarla tienen que estar las provincias de acuerdo, es decir, es una ley convenio que firma la nación con las provincias, y después, bueno, hay que cumplirla. Pero hoy en día está todo muy distorsionado, la actual ley no tiene los incentivos adecuados, hay provincias que gastan con la billetera de otro, hay otras que aportan mucho más de lo que reciben. Hay que reformularlo indudablemente, ahí coincido con Espert. Claro. Pero lo que dice Espert es que habría que eliminarla directamente. Pero, a ver, esto es entendible. ¿Por qué se ha distorsionado la cuestión de la coparticipación? Entendiéndolo, y yo me tiendo a pensarlo, digamos, en un fenómeno histórico y también de la distribución de la población. Digo, porque hay provincias que desarrollan menos que otras, y, por ejemplo, Buenos Aires, que es una de las provincias que más contribuye y que después recibe menos, también, o sea, no es casualidad que sea una de las más productivas y también que tenga mayor cantidad poblacional. No sé si nos puede iluminar en ese sentido. Es una discusión que abarca muchísimos aspectos, y los problemas, como te decía, surgen también por distintas cuestiones. Una de ellas es lo que te decía de gastar con la billetera del otro, y que eso genera también una dependencia del poder central, del gobierno federal. Eso es algo perverso. Y después también hay un tema fiscal, de tributario muy importante, y que ha llevado a provincias y municipios a rebuscárselas inventando tributos de lo más rebuscado, y que terminan robando a contribuyentes. Robando, yo estoy usando esa palabra premeditadamente, robando, porque toman recursos de contribuyentes de otras provincias o de las mías o de la propia, sabiendo que no les corresponden. Por ejemplo, hoy salió una resolución de la Agencia de Recaudación de ARBA, me traicionó el inconsciente, de Córdoba, ¿no? Que lo que hace es cargar con una percepción a las compras que se hacen en Córdoba, y eso lo que hace es que se les perciba un impuesto a contribuyentes que son de otras provincias, es decir, sabiendo que no van a tener que pagar el impuesto en Córdoba, es decir, se los están manoteando directamente, y eso a la larga va a terminar perjudicando a los propios productores de Córdoba, que porque no le van a ir a comprar a ellos sabiendo que Renta de Córdoba le va a percibir algo que no le corresponde, o que se lo van a trasladar al precio. Entonces, hoy en día es un caos terrible desde lo tributario y desde lo presupuestario. Por eso está bien que los gobiernos, por lo menos que el gobierno central, bate el parche, sí, para ver si se puede llegar a algún arreglo, algún acuerdo. Algo se intentó en el gobierno de Macri, no era una nueva ley de participación, pero un acuerdo fiscal donde lo que se procuraba era disminuir la incidencia de los impuestos distorsivos que afectan la producción de todo el país. Por ejemplo, a nivel nacional, el impuesto al cheque. Lo que se hizo fue tratar de aumentar la posibilidad de usar ese impuesto como pago cuenta del impuesto a la ganancia.
Por el lado de las provincias, las provincias se habían comprometido por ejemplo, respecto al impuesto a los ingresos brutos, a tratar de concentrarlo en la etapa minorista, porque el impuesto a los ingresos brutos es un impuesto súper distorsivo que pega en todas las etapas de la producción, entonces se termina siendo acumulativo. Entonces, bueno, la forma que habían encontrado en el gobierno de Macri de solucionarlo, y al cual adhirieron las provincias en su momento, era tratar de concentrarlo en una sola etapa. Bueno, son ejemplos digamos, de remedios, pequeños remedios que se pueden ir implementando para mejorar el sistema, pero ahora directamente ya estamos en un barajar y dar de nuevo, ¿no?, con el actual gobierno. Por eso lo que dice Expert de dinamitar la ley de coparticipación y un sistema completamente diferente. Fraga, buen día, ¿cómo le va? Dos cuestiones. Con respecto al impuesto a las ganancias, ¿se corrió alguna versión de si se vuelve a implementar que sea retroactivo? ¿Esto es legal para todos aquellos que no lo pagaron desde el año pasado por, bueno, la decisión del gobierno anterior? Hay dos cuestiones ahí. Una es lo que no se pagó respecto del año anterior. ¿Por qué es así? Porque durante el gobierno anterior se había mandado un proyecto en realidad lo que se hizo fue, se aprobaron unos decretos para bajar la incidencia de las retenciones y de las escalas vigentes en ese entonces, con la proyección de que eso se iba a modificar posteriormente. Lo que se hizo fue en realidad modificar para 2024, no para 2023, y quedó ahí colgada una deuda, entre comillas, que debería salir una ley convalidando todo lo hecho por esos decretos. ¿Qué pasa si no se aprueba esta ley que convalida los decretos? Y lo lógico sería que la AFIP o saque alguna resolución como para que los empleadores le retengan lo que no pagaron los empleados. Eso no va a ocurrir porque nunca pasó. Así que yo quiero llevar tranquilidad a los empleados que eso no va a ocurrir, porque tampoco el gobierno no se va a pegar un tiro en el pie. Lo hecho está. En algún momento va a salir la ley y el gobierno nacional tiene las herramientas como para postergar ese pago o esa deuda. Hay herramientas legales como para hacerlo. Otra cosa es lo que podría llegar a pasar respecto a 2024, ¿no? Porque actualmente está vigente la ley de masa, esa que establece que solo van a empezar a tributar con un impuesto que se denomina cedular a partir de 180 salarios mínimos vitales y móviles anuales, ¿no? Que serían 15 salarios mínimos vitales y móviles mensuales, aproximadamente en promedio. Si se llegase a modificar esta ley de masa por la ley que propone mi ley, sería constitucional porque el ejercicio de impuesto a las ganancias es anual. Entonces podría tener efecto retroactivo. Habría que ver la forma de que cuando se sancione que no afecte, digamos, lo que se retuvo, ¿no? Esto va a requerir una agudeza técnica como para no perjudicar lo que ya se cobró, digamos, dicho en términos sencillos. Y la otra cuestión que le quiero consultar es por el tema de lo que no está enviando el gobierno a las provincias, que es el FONIT, es el Fondo para los Docentes, y los subsidios al transporte acá al interior del país, entre ellos Paraná, nuestra ciudad. El gobierno dice que no tiene responsabilidad y por eso corta con estos fondos. ¿Es así? Bueno, esto va a ser parte de toda la negociación política. Fondos va a haber para repartir, pero en la medida en que le voten al gobierno nacional la ley de bases. Yo creo que están jugando con eso y agarrándose de cada herramienta legal que puedan para, por ejemplo, con Chubut pasó que había una deuda, fue lamentable porque terminaron, digamos, haciendo un incendio con una deuda que era de 13 millones de dólares. Pero, a ver, lo que tienen que hacer es sentarse el gobierno nacional, provincias, negociar,
y bueno, van a llegar a algún acuerdo, pero los fondos deberían aparecer. Y la otra duda es, a raíz de que estaba escuchando una persona que es autónoma, que pocas veces se habla, ¿no?, de los autónomos, porque siempre las noticias van más a los empleados en relación de dependencia o a los monotributistas. ¿Qué es lo que pasa? Porque, bueno, se quejan de que tributan casi como una gran empresa, que nunca acceden a beneficios que se le dan a los monotributistas o a los empleados de dependencia. ¿Hay que hacer un nuevo régimen para autónomos? Mira, tocaste un tema que es uno de los grandes temas que con el cual venimos insistiendo los tributaristas y obviamente todos los afectados. Como bien decís, los autónomos son los grandes olvidados generalmente del esquema tributario. ¿Por qué? Porque no se les actualizan ni los mínimos ni las deducciones, y eso los lleva a tributar a las máximas alícuotas desde muy bajo. Entonces, yo tengo esperanza de que en algún momento algún gobierno se acuerde de estos sectores postergados. De hecho, en el proyecto de ley de bases que viste que una vez que el gobierno nacional retiró el proyecto, más adelante López Murphy presentó un proyecto propio, que era el proyecto de la Nación, pero con algunos agregados que eran muy buenos. Uno de esos agregados era equiparar la situación de los autónomos con los empleados en relación de dependencia. Esto es algo que en algún momento va a haber que hacer. Se corría la bolilla de que el gobierno por ahí tomaba ese proyecto de López Murphy y lo iba a adoptar como propio, pero no tengo información certera. Lo cierto es que en algún momento va a haber que hacerlo, porque yo le digo que es como un animal en extinción el autónomo. Hoy en día no te conviene ser autónomo. Bueno, de hecho, sí. Esto también lleva a lo que se conoce históricamente como el enanismo fiscal, es decir, el monotributista, que tiene que pegar el salto al autónomo. No lo quiere hacer. No lo quiere hacer, y va a negrear, va a ocultar ingresos. O va a trabajar menos. Está claro. Es uno de los efectos económicos de los impuestos. Si a vos el incentivo para ganar más te hace que termines ganando menos por pagar más impuestos, vas a terminar trabajando menos. O ocultando ingresos, que es lo que muchos monotributistas hacen. Por eso hubo como se dice, que todavía existe una ley que es puente, que se creó cuando estaba Marcó del Ponte en la FIP, que es para que no sea tan violento el salto de monotributista a autónomo, pero hay un problema que son los que ya son autónomos, ¿no? Y que los castigan como si fueran el último orejón del tarro. Entonces, espero que esta propuesta de López Murphy progrese y se termina aprobando. Había cosas interesantes en el proyecto de bases o el paquete fiscal reformulado por López Murphy. Bueno, lo meto ya que estamos en el universo monotributista, que, bueno, decía Maricel recién aquí que, bueno, a veces tienen beneficios que los autónomos no, pero no sé si son tan beneficiados los monotributistas. En este sentido, digamos, es la parte por ahí también. No, por ahí tienen acceso, bueno, en el gobierno anterior a determinados planes y créditos, todo que han quedado afuera. Sí, es cierto. Pero bueno, de todos modos es como una parte vulnerable del universo laboral, me parece, y mucho más en las categorías más bajas. Hay unas propuestas de modificaciones, particularmente en lo que sería la cuota fiscal y también levantando lo facturable, ¿no? Los montos facturables. ¿Qué es lo que hay que hacer con el universo monotributista? Que comenzó como también un parche a una situación en su momento y que después, bueno, fue creciendo porque muchos encontraron una solución allí. Yo tengo una opinión muy particular del monotributo, a pesar de que muchos colegas dicen que es un régimen distorsivo, que hace proliferar el enanismo fiscal y demás, y que propugnan eliminarlo. Para mí es una maravilla. ¿Por qué? Porque es un régimen sencillo,
bueno, no tan sencillo como para prescindir por ahí de un contador, pero es sencillo dentro de todo lo que es el sistema, la selva tributaria que es nuestro país. Y se pagan montos que son bastante razonables. Lo que le falta, o el problema que tiene, es el mismo problema que tiene toda la economía, y que es la inflación. Y la dificultad es que las actualizaciones, por lo general, dependen del poder político, y no son tan automáticas, y hoy en día no sirven, porque con una inflación que es hiperinflación, las actualizaciones tendrían que ser mucho más seguido que lo que son. Pero eso pasa en todos los impuestos, no solo en el monotributo. Pero aún así yo sigo creyendo que es un régimen que ha servido para incluir dentro de la formalidad a un montón de trabajadores, y creo que puede seguir dando un montón más. Es más, yo lo que haría es ampliarlo mucho más al monotributo, para arriba, aplicando una cuota mucho más severa que se asemeje a lo que pagan por ahí los autónomos, en los niveles más altos, pero debería ampliarse la base, porque es de fácil control, es sencillo, pero bueno, es una opinión personal. Claro, o sea, usted propondría, digamos, traer a los autónomos de menor facturación hacia un régimen monotributista. Exacto, sí. Y una última que le quiero hacer, pero ya es bastante más general. Bueno, se ha discutido mucho en la Argentina que tenemos que tener la discusión de la reforma tributaria, cómo tenemos que hacerlo. Y a nosotros los argentinos nos gusta mirar mucho para otros países y cómo hacen las cosas y compararnos con otros países. En ese sentido, ¿cuál sería su opinión de, bueno, miremos para acá, ellos hacen las cosas bien y nosotros tenemos una maraña de impuestos que finalmente son distorsivos y ellos lo hacen bien? Vamos por aquel lado. Bueno, con lo que hablábamos antes, primero que nada hay que barajar y dar de nuevo con el tema de la ley de coparticipación, porque si vos tenés una reforma tributaria a nivel nacional razonable, pero después las provincias que salen con impuesto a la transmisión gratuita de bienes, como bueno, en Entre Ríos hubo, después lo eliminaron, pero en provincia de Buenos Aires sigue, o un ingresos brutos que termina siendo un impuesto a los ingresos a secas y que agarra a contribuyentes de cualquier jurisdicción, con sistemas perversos de retenciones, percepciones, que directamente son un robo, porque es sacarle la caja a las empresas y a los contribuyentes para financiar el gasto político, no sirve. Ahora, a nivel nacional, ¿cómo debería ser un sistema tributario razonable? Bueno, a ver, Argentina más o menos tenía esos rasgos, por ahí en los 90, después a fines en el 2000, ahora no me acuerdo bien en qué año, creo que en el 99, apareció el impuesto al cheque, que es un impuesto altamente distorsivo, el impuesto a los débitos y créditos sobre cuentas corrientes bancarias. Ese es algo, yo te digo lo que no tiene que estar, por lo menos. El impuesto al cheque no tiene que estar, eso seguro. Después, bueno, el impuesto a los ingresos brutos tampoco, hay que cambiarlo, aunque sea a nivel provincial, pero hay que cambiarlo por otro que sea, puede ser un IVA provincial, puede ser un impuesto a las ventas, como existe en Estados Unidos, pero hay que sacarlo. El ingreso bruto es un impuesto que atenta contra la producción, es el peor impuesto de todos, inclusive arriba del impuesto al cheque. Después, bueno, impuesto a las ganancias para las empresas. Hoy en día estamos totalmente desfasados con lo que es el impuesto a las ganancias corporativo en la región y en el mundo. ¿Por qué? Porque se cobra el 35% a la empresa y después cuando distribuís dividendos te fajan otro 7% más. Es decir, está en promedio es un 40% que pagan las empresas. En España pagan el 20%. Digamos que lo que habría que hacer en este sentido es las personas físicas, por lo menos lo que dicen los manuales de tributación, es que las personas físicas por ahí pagar una alícuota más alta. En España es altísima, España es un infierno fiscal, pagan 45, 47, acá se paga 35, que es bastante alto, yo lo dejaría ahí, y a las empresas tienen que tener una alícuota baja para fomentar la producción, el desarrollo.
ese es otro punto que hay que... Sí. Pero lo interrumpo un segundo, sí. Me parece súper interesante esto que dice. En los países del norte de Europa que siempre se toman como digamos, guía, como los más desarrollados, los nórdicos, estos impuestos también son altísimos, ¿no? Sí, son altísimos, pero tienen un nivel de servicios públicos que es lo mejor que podés contratar a un privado acá, lo tenés público en los países nórdicos. Con lo cual, claro, no hay punto de comparación, porque acá vos estás pagando una serie de impuestos para tener seguridad, salud, educación, todo lo que sea servicios públicos elementales, básicos, educación, y que acá cada vez peor. No tenés seguridad, no tenés defensa, no tenés todo te lo tenés que pagar privado, y ahora encima el que sale de la salud pública y entra a la salud privada también está quebrada con motivo de las nefastas políticas intervencionistas de los últimos años. O sea que ya ni las prepagas te alcanzan. O sea que no nos podemos comparar en ningún sentido con los países nórdicos, porque el sistema de servicios públicos que existe ahí no es comparable. Más allá de que existan excelentes médicos que lo hacen de vocación, policías que trabajan, que se juegan la vida por 2 mangos con 50, pero no podemos compararnos con ese tipo de países. Uh-huh. Sí, no, aparte tienen otra historia y otra historia de distribución económica y cómo han logrado su riqueza también. No, pero bueno, la honestidad con que se maneja la cosa pública es algo que acá, por lo menos hoy, como está la Argentina, no funcionaría. Sí, bueno, eso también, eso es motivo de discusión. Diego Fraga, le quiero agradecer muchísimo la comunicación, la charla. Me quedaría charlando un ratito más, porque tengo varias preguntas más, pero no tenemos más tiempo, así que agradezco y por supuesto siempre a disposición. Bueno, un placer conversar con ustedes. Que tenga buen día, hasta luego.